Este es El Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es El Cordero. Mis queridos hermanos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, los saludo a todos, encontrándonos nuevamente en este espacio de Radio 3 que hemos titulado Este es el Cordero. Y justamente en este segundo encuentro queremos meditar justo en esa frase bíblica de San Juan Bautista, este es el Cordero. ¿Por qué cuando nos referimos a la Eucaristía nos referimos como Cordero de Dios? Cuando uno piensa en la Eucaristía, en primer lugar, se le pueden ocurrir muchos nombres, muchas frases bíblicas, pan de vida, sacramento de caridad, como decía el Papa, que podría haber sido un nombre muy bueno, pero la hemos titulado Este es el Cordero, porque queremos justamente señalar a Jesús que todos necesitamos. Entonces el que pueda escuchar esto, que pueda saber dónde encontrarlo. Este es el Cordero, Jesús, nuestro Salvador, está en el cielo y nos espera allí, pero también está entre nosotros, de muchos modos, pero en persona, en cuerpo y alma, con su presencia completa, como dice el Catecismo por antonomasia, Jesús está en la Eucaristía. Este es el Cordero. En primer lugar, Cordero, el Cordero es un tema bíblico. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos un tema bíblico? Hay muchos temas, imágenes, realidades que surcan toda la Sagrada Escritura, desde el comienzo hasta el fin. Muchas veces a lo largo de toda la palabra de Dios aparece. Hay muchos temas, podemos pensar en la oración. 1000 citas sobre la oración aparecen en la Eucaristía. Podemos pensar en la luz, podemos pensar en el agua, podemos pensar en tantos temas bíblicos que para conocerlos tendríamos que ir recorriendo muchos textos, muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y bueno, uno de ellos es el Cordero, que desde los primeros libros de la Biblia, desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, aparece esta realidad, esta imagen del Cordero. Y nosotros de algún modo ya sabemos quién es el Cordero, pero lo vamos a ir viendo, aunque sea brevemente, en este segundo encuentro, qué significa cuando nosotros vemos esto de el Cordero de Dios. San Juan, en el Apocalipsis, ve en el cielo el Cordero como degollado, en el último libro de la Biblia, el Cordero como degollado. Pero ya en el Éxodo nosotros vemos que el pueblo de Israel, cuando fue llamado por Dios para ser liberado de la esclavitud de Egipto, va a celebrar antes de salir, como un signo de liberación, de vida, de salvación, de poder de Dios, la Pascua. ¿Cómo? Con pan ácimo, claro, con verduras amargas, claro, pero con un cordero. Le dice Dios al pueblo de Israel: elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito, ¿es cierto? Podrá ser cordero o cabrito, pero a lo largo de la Sagrada Escritura aparece más el cordero. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Este animal que se sacrifica y es alimento, porque los israelitas, antes de comenzar esa marcha que los libera de la esclavitud de Egipto, lo comen en familia, es un signo del poder salvador de Dios. Este cordero es alimento ante el camino, protección ante la muerte, comunión con Dios y entre los hermanos. Justamente el pueblo de Israel, celebrando la Pascua, la tiene que hacer comiendo el cordero, pero vestidos como el caminante, con la túnica ceñida, con el bastón en la mano, como aquel que está preparado para salir de camino, para peregrinar, para ir hacia
el encuentro con alguien, a un lugar especial, indicado por alguien. Justamente el pueblo de Israel, con la Pascua comienza su éxodo, su peregrinación de 40 años, comiendo el pan ácimo y el cordero. Un alimento ante el camino. Este cordero que se sacrifica, pierde la vida, pero nos la da a nosotros. También es protección ante la muerte, porque el pueblo de Israel, al celebrar esta Pascua con la sangre del cordero, tenía que pintar las puertas, los dinteles y la jamba de la puerta de su casa como signo de protección, porque durante la Pascua iba a pasar la 10ª plaga, en la cual iban a morir los primogénitos de todos aquellos que en su puerta no tuviesen la marca del cordero, la marca de la sangre del cordero. Por eso el cordero es protección ante la muerte. La muerte que se avecinaba era evitada con este cordero, con esta sangre inmolada, con esta sangre ofrecida del Cordero de Dios. Del Cordero, el animal, ¿no? Como signo del Cordero de Dios. Y justamente este sacrificio era también comunión, porque en familia, o inclusive si la familia era muy pequeña, se reunía con la familia cercana para comer juntos el cordero completo. Era un signo de comunión, de comer juntos. La familia, el pueblo de Israel, todos esa misma noche comían juntos el cordero, y una comunión con Dios que los iba a liberar con este signo del cordero. También más adelante el profeta Isaías nos describe la salvación que nos viene por un hombre que como cordero es llevado al matadero por nosotros. Vamos a escuchar al profeta Isaías, pero lo vamos a escuchar luego de esta pausa, de una pausa que vamos a hacer para ir meditando esto del cordero, el cordero que vio San Juan Evangelista en el Apocalipsis, el cordero que nos señala el Bautista a orillas del Jordán, el cordero animal que inició el éxodo, la liberación, la salvación del pueblo de Israel. Bueno, después de esta pausa lo veremos y escucharemos al profeta Isaías, que nos habla otra vez más de este cordero. Sobre
Este es el Cordero. Este es el Cordero. Mis queridos hermanos, nuevamente nos encontramos aquí en Radio 3, en el espacio Este es el Cordero, y vamos a escuchar al profeta Isaías. Isaías 53, 3, 7 nos dice la palabra de Dios: despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro. Tan despreciado que lo tuvimos por nada, pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, Él no abría su boca. Jesús, el futuro Mesías que contemplaba de lejos Isaías, nos sustituye, toma nuestro lugar, carga sobre sí nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, todo nuestro dolor, y lo lleva a la cruz como un cordero llevado al matadero, como un cordero manso, no violento, al contrario, humilde y resignado, el siervo sufriente de Isaías, que Jesús, nuestro Salvador, nos ocupa el lugar como un cordero que se pone en lugar nuestro para salvarnos a nosotros. Va a la muerte para darnos la vida. Ese es el Cordero. Y por eso, escuchando estos breves textos de la Escritura, que podríamos analizar muchos más y que a lo largo de estos encuentros iremos analizando también, en los cuales aparece el Cordero, en los cuales aparece el pan, en los cuales aparecen distintas figuras de la Eucaristía, de este sacramento tan grande y tan hermoso que Dios nos ha regalado. Ante esto nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el Cordero? Y la respuesta es, este es el Cordero. La respuesta de San Juan Bautista. Este es el Cordero. San Juan Bautista, ante sus discípulos, señaló a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, diciendo, este es el Cordero. Entonces, la primera respuesta a esta pregunta, ¿dónde está el Cordero?, que aparece en la Escritura, en toda la Escritura, de principio a fin, podríamos decir, es Jesús de Nazaret. Este es el Cordero. Escuchamos a San Juan Bautista, que nos dice a nosotros hoy, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero también esta frase, la Iglesia la toma y la pone en labios del sacerdote cuando después, momentos después de la consagración, eleva la Eucaristía y dice,
justamente las mismas palabras. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. A la cena del Cordero, dice el texto latino, la cena del Cordero. Este es el Cordero de Dios. San Juan Bautista dice Jesús de Nazaret, el sacerdote dice la Eucaristía, porque en la Eucaristía está Jesús de Nazaret. Este es el Cordero de Dios. Entonces, cuando necesitemos, o siempre en realidad, pero cuando nos demos cuenta de que necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos del amor y la misericordia de Dios, la presencia, el abrazo santificante de Dios, cuando necesitamos que Jesús nos escuche de cerca, tenerlo presente en la cercanía de la Eucaristía, ahí tenemos que buscarlo. Justamente este es el Cordero de Dios. Y surge en nuestro corazón otra pregunta ante el Cordero de Dios, ante ese Jesús tan cercano, que es Dios y que nos salva y que nos santifica y que es Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Nosotros nos preguntamos qué hacer ante este misterio. Y la respuesta es mucha. Hoy lo resumimos como adorar al Cordero. Porque justamente el Apocalipsis nos dice, vi entonces junto al trono, en medio de los 4 seres vivientes y de los ancianos, un Cordero. Estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Ese es el Cordero que vio San Juan Evangelista. Al final del Apocalipsis, al final de la revelación de Dios en el Apocalipsis, vio el Cordero. ¿Y qué más vio San Juan Bautista? ¿Qué más vio San Juan Evangelista en el Apocalipsis? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Lo reconocieron como Dios. Con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que representan la oración, dice el Apocalipsis, que significan las oraciones de los santos, la adoración de todos los que creen en Dios, el acto de entrega, de amor, de sumisión de todos los que creen y creerán a lo largo de la historia, y se pusieron a cantar un cántico nuevo, diciendo, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, y con ellos has constituido un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Él es el Cordero, ahí está Jesús, nuestro Salvador, y nuestra actitud podríamos resumirla en la adoración. Adorar al Señor, reconocerlo como Dios y Salvador. Como decía hace poco, relativamente, el Papa Francisco, que en nuestro corazón adoramos a Dios. Adorar a Dios, adorar a Jesús en nuestro corazón, que está en la Eucaristía. Desde nuestro corazón lo adoramos al Señor. Y este misterio que nos ocupa, que nos interpela, su presencia tan hermosa, que es cercano y lejano. Es cercano porque está al alcance de nuestra mano, podríamos decir. Ahí, cerquita nuestro, Jesús, pero sigue siendo Dios. Es el Dios omnipotente, cuyos pensamientos distan de los nuestros, del cielo y de la tierra. Es un misterio fascinante y tremendo. Nos enamora, nos fascina, nos llena de admiración y nos sobrepasa por todas partes. Es bueno, como decía San Pablo, con temor y temblor, acercarnos a la Eucaristía, llenos de amor, llenos de confianza y de ternura, y llenos también de temor y temblor ante eso que nos sobrepasa y que se ha escondido tan cerquita. Y como se ha hecho tan cercano y tan silencioso y tan humilde, más todavía nos debe sobrepasar, nos debe admirar, nos debe fascinar. Ante el sagrario, ante Jesús expuesto en la Eucaristía, nosotros tenemos que preguntarnos quién es el que está ahí, por qué lo ha hecho por nosotros justamente, por qué ha hecho eso por nosotros, por su amor a nosotros. Por eso, nuevamente, antes de despedirnos, nos ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen Santísima,
y en su corazón ponemos nuestro deseo de querer amar a Jesús, el Cordero que tanto bien nos hace, nos ha hecho y nos hará, que quiere salvarnos, que quiere limpiarnos de nuestros pecados, purificarnos y transformarnos. Ese Dios que con este gesto de amor tan grande, el sacramento de la caridad, nos muestra que el camino de nuestra felicidad es justamente el amor, dejarnos amar por Dios y dejarnos transformar de tal modo de que amemos al Padre y a los hermanos como Jesús amó al Padre y a los demás. Quiero amar a Jesús, es nuestro deseo, lo ponemos en la mano de Jesús, de la Virgen, ponemos nuestro deseo en manos de la Virgen, quiero amar a Jesús, escuchando con la fe, descubriendo con la fe que en la presencia de Jesús Dios nos dice yo te amo, nosotros le decimos yo también, y lo ponemos a esto una vez más en el corazón de la Virgen para que este deseo sea un propósito y sea realidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida.